Bueno, bienvenidos a la parte final del tablero. Ya sabéis que aquí solemos hablar de juegos, bueno, de cosas que no tienen nada que ver con los juegos de mesa o no tienen por qué ver con los juegos de mesa. Hoy tengo un invitado especial, Roy. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy venimos a hablar de una cosa que tenemos en común que nos gusta mucho, que es un juego también basado en un tema que nos gusta mucho, que es la colonización, ¿no? De hecho, el juego es Colonization, de Sid Meier's Colonization, ¿no? Sí, yo creo que es el juego que más he jugado en mi vida. En horas estoy seguro de que es. Hombre, es que es muy complicado cuantificar las horas, porque en aquella época no había Steam, no puedes mirar a ver cuántas horas he jugado a este juego. No había Steam, pero yo es que recuerdo una época en la universidad que tenía un portátil del año de la Polka, un IBM de los primeros portátiles, y que, claro, allí no iba nada, pero tenía el Colonization. Entonces, en plan de, hostia, me lo llevo solo para jugar al Colonization cuando estoy fuera de casa. Fueron horas y horas. Sí, sí, Jugando aparte con un ratón de estos antiguos que había, de bola, de estos que tenían, ¿sabes? Dentro del teclado tenían un sensor táctil. Sí, un trackball, sí. Wow, pues horrible, horrible. Pero bueno, era lo que había. Sí, no, además los portátiles de la época eran horribles también, más que portátiles eran ladrillos con pantalla, pero bueno. Eran ladrillos con pantalla que hacían ruido por todos lados, pero bueno. En fin, vamos a hablar de Colonization, vamos a hablar sobre todo del clásico, 1994, también conocido como Sid Meier's Colonization. Vamos a empezar un poco básico. Es un juego que ayer estuvimos hablando, podríamos estar aquí hablando horas y horas, así es que vamos a intentar hacer un poco de resumen para que la gente no se nos duerma, ¿vale? Yo me acuerdo que cuando me descubrieron este juego fue en algún momento en el club de rol que había jugado ya al Civilization 2, estas cosas, y pregunté, oye, ¿qué más juegos hay por el estilo? Y alguien me dijo, ¿has jugado al Colonization? Y yo dije, no, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y me lo empezó a explicar y se tiró el tío, pues, yo qué sé, me acuerdo un par de horas contándome todos los procesos productivos del juego y tal, y yo flipaba, estaba flipando. No, una chapa, pero yo me lo pasé bomba, mientras me contaba toda esa mierda. Sí, en aquella época además era muy típico, también nosotros en el club de rol, claro, había un pirateo de disquetes, toma este, dame este, te paso aquel, y vamos, allí pillaban un virus y todos teníamos virus al día siguiente. Pero bueno, el juego, vamos a empezar un poco con una historia muy por encima, pero el juego, digamos que Sid Meier se acaba de hacer el Civilización, nos deja a todos alucinados porque nunca nadie había visto un juego similar, con unas mecánicas similares, un juego sin un final, que era una de las cosas, entre las 50 novedosas que tenía Civilización, era una de las cosas más novedosas, y de repente se sacan una especie de secuela espiritual, que en aquella época no existía ese término, pero ahora mismo sí que sabemos lo que es, ¿no? Y dicen Colonization, ¿no? Que es un juego que en concepto es diferente porque sí que tiene un final. De hecho, el juego, digamos que está dividido en 3 partes, pero el juego sí que tiene un final. Pero lo más interesante de todo es que inicia el sistema de no va a ser Sid Meier el que haga el juego él con sus manos, sino que él va a estar en una parte un poco más ejecutiva y es Brian Reynolds, diseñador jefe, al que le encargan el hacer un proyecto. Un tío que no había hecho prácticamente nada antes, ¿eh? Sí, bueno, a mí me voló la cabeza toda la entrevista que escuchamos hace poco con el Brian Reynolds, porque yo todo el tiempo diciendo Sid Meier, no sé qué, no sé cuándo, pero luego me paro a pensar y digo, hostia, no, es que los juegos que realmente me gustan son el Colonization, el Civilization 2, que también lo hizo él, y claro, es que dices, es la hostia. Sí, es una cosa que cuando descubres que todo el mundo... porque esto ya se sabía, no es un secreto, nunca ha sido un secreto, ¿no? Lo que pasa, claro, en esta época no existía internet y todo el mundo veía Sid Meier's Colonization y era Sid Meier's Colonization. Y todo el mundo tenía a Sid Meier en un altar. Sid Meier Civilización 2, Sid Meier Civilización 3. Decía en la entrevista que este es el primer juego que inicia un poco la serie esa de yo estoy aquí en tareas más ejecutivas o de apoyo o tal, pero el diseñador jefe es otro y siempre ha sido así, siempre ha habido un diseñador jefe diferente, incluso a día de hoy sigue siendo así, sigue siendo Sid Meier Civilización y sigue habiendo un diseñador jefe diferente que aporta su visión personal al proyecto. Sí, él es más la marca comercial, te pongo el subtítulo de Sid Meier, aprobó esto, estuvo supervisando por aquí esto. Sí, no, eso está muy chulo. La historia, si queréis escucharlo en el podcast de, no me acuerdo cómo se llama, Designer Notes. Designer Notes, sí, sale el diseñador Brian Reynolds y habla un poco del tema. Habla de que él hizo un prototipo, se lo vieron en el trabajo, vamos a enseñárselo a Sid Meier y de ahí un poco, que a mí eso me parece una locura porque el juego, las mecánicas que tiene el juego son súper complejas. Yo no sé en un prototipo que consiguieron ver ahí. Yo creo que vieron un caballito moverse y dijeron, bueno, aquí tenemos algo. Con esto ordeñamos la vaca, ¿no? Del éxito. A mí me flipó porque me cambió toda la perspectiva. Lo que contaba el Brian Reynolds, que decía claro, yo era un joven y iba a tope y no sé qué, y dije, pues voy a coger el mejor juego de Microprose, que es el Civilization, y le voy a poner por encima una capa que sea el otro juego bueno de Microprose, que es
el Ray Roeticum. Entonces yo dije, claro, yo llevo años jugando al Colonization y nunca se me había ocurrido parar a pensar esto. Digo, no, pero claro, sí es lo mismo. Es como un Civilization, pero en el que hay toda una trama de logística de la hostia. Sí, la verdad es que el tío lo explica y parece muy sencillo. Dice, no, es el Ray Roeticum mezclado con el Civilization. Hostia, macho. Y no sé cómo se le pudo ocurrir eso hace 30 años, que a mí 30 años después todavía ni se me había ocurrido. Pero bueno. Nada, el tío la verdad es que se nota que es un genio, vaya. Y bueno, vamos a empezar a hablar del juego, porque la historia es muy interesante, pero creo que lo más interesante de todo es el juego. Yo creo que el juego, vamos a empezar un poco a explicar el concepto general, que es diferente a la Civilización en cuanto a que son dos partes muy diferenciadas, ¿no? Hay una parte inicial, yo lo creo que lo divido en dos partes, no sé si se puede dividir en más, pero una parte inicial donde tú llegas al nuevo mundo, colonizas el nuevo mundo y empiezas un poco a tratar por ahí, y luego hay otra parte secundaria donde tú te preparas para la batalla porque tú te vas a declarar independiente y tienes que pelear contra el rey de turno, el rey George, ¿vale? Normalmente, pero tú tienes que pelear contra el rey de turno. Y digamos que hay una segunda fase donde te tienes que empezar a preparar para eso. Bueno, preparar para eso la verdad es que tienes que ir desde el minuto 1, pero digamos que hay una segunda fase en la cual tú vas a pelear contra el rey, tú vas a defenderte más que pelear, y si aguantas, ganas y te proclamas independiente. Y tiene un final de juego, que es algo final definido, quiero decir, que es algo que en Civilización no teníamos. No, bueno, la civilización estaba lo de llegar al espacio y tal, pero era como llegas al final. Ya no hay más porque no hemos podido enseñar más. Pero bueno, a mí lo que me gusta es el tema de que tú empiezas como en el Civilization, con una ciudad y dos señores, y luego depende siempre de la corona, del país europeo, y le tienes que ir pidiendo ayuda, te va dando cosas, vas haciendo poco, pero poco a poco tú vas generando un poquito de recursos, y esos recursos los vas creciendo cada vez más, hasta que hay un momento que dices, yo ya no necesito al país, esto ya no los necesito para nada, me están molestando las mierdas que me piden. Y ese es el momento en el que tú te preparas para declarar independencia. Sí. De hecho, me hace gracia porque no es que empieces realmente con un tío y dos tropas, sino que tú empiezas en un barco en medio del mar, tienes que empezar a buscar la costa y cuando llegas y encuentras la costa, ¿no? Te empiezan unas pequeñas animaciones que, bueno, en su época eran muy curiosas, ahora yo creo que ya casi más molestan que otra cosa que te sale la animación, pero el juego empieza un poco con eso de vamos a explorar el mapa, ¿no? Tiene la mecánica típica de Civilización, cuando empezabas con la falange o con el típico tío al principio y tenías que ir explorando el mapa hasta buscar un sitio, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Descubres el nuevo mundo y ahora de repente vas un poco mirando en la costa y dices, hostia, este parece un sitio razonable, ¿no? Y ya desembarcas. Ya llega la fase inicial, ¿no? Donde tú haces el desembarco y empiezas a ver los recursos que hay alrededor. Y esa parte es, yo creo, la más parecida a Civilización, ¿no? Donde tú vas a plantar una nación en un sitio, vas a tener los 9 hexágonos de alrededor donde vas a poder hacer tus recursos y eso es un poco lo que a mí más me recuerda a Civilización, ¿no? Sí, en el juego podías jugar con mapa histórico, que era el de América, que era el que jugabas para hacer la puntuación, para decir, bueno, pues yo sé dónde está esto y voy a jugar así. Y esta vez quiero usar esta estrategia. Bueno, pues ya sé dónde está todo. Y luego podías jugar con el mapa aleatorio, que era lo guay. Y yo he jugado partidas y partidas simplemente de empezar, ver el mapa, ver que me sale. Vale, esto no me gusta, fuera. Otra vez, otra, hasta que te sale un mapa interesante, una cosa que te gusta, o no sé qué. Esa parte es buenísima, es buenísima. Sí. Yo creo que una de las cosas que más te... Eso yo creo que era la parte más parecida. Luego la parte que más te chocaba era cuando empezabas a sacar recursos, ¿no? Y tú veías que había unos recursos muy definidos, ¿no? Había comida, había mineral, había... Y sobre todo los recursos, las materias primas, ¿no? Lo que era el tabaco, el azúcar, etcétera, que tú solo podías convertir. Claro, hay un momento en que descubres, hostia, esto puedo conseguir tabaco y se lo puedo vender a los europeos, ¿sabes? Porque lo vendabas en el barco para atrás, decías, esto lo vendo, saco dinero y con eso voy trayendo a más gente, porque del Nuevo Mundo tenía una mecánica muy chula que del Nuevo Mundo, con los barcos que tú tuviese, que podías construirte más, te podías ir trayendo y llevando cosas. Cuanto más barcos tenías, pues más viajes podías hacer, por así decirlo, y más cosas podías cargar. Y tú, yo creo que al principio del juego lo que básicamente se hacía era intentar conseguir dinero y recursos para enviar a Europa a vender y seguir trayendo cosas. Y poder vender y seguir trayendo cosas. Porque al principio es la única manera, yo creo, de sacar un poco de dinero, porque de otra manera, y de traer más gente, que era lo que al principio te hacía falta toneladas. Claro. Al principio hay un momento que se acaba la exploración y tú lo que vas montando es toda una cadena de logística, de yo produzco esto aquí, que lo llevo aquí y aquí lo convierto en otra cosa y aquí lo hago no sé qué.
y creabas realmente una cadena. De hecho, el juego te permitía automatizar hasta un cierto punto y hacer rutas establecidas de yo quiero que este carrito coja aquí madera y lo lleve aquí, con lo que me sobra vuelve para aquí, tal. Y esa parte era una segunda parte del juego. Después de explorar, después de colonizar, después de preocuparte de las historias de tal, venía toda la parte de crearte tu fábrica de chorizos. Y eso también era buenísimo, era la segunda parte del juego. Sí, sí, de hecho luego vamos a hablar de la parte de los nativos, que me parece muy interesante, pero la economía, a mí siempre me fascinó la economía porque tú empezabas con unos tíos, ¿no? Y que además los tíos tenían profesión. O sea, tú tenías un tío, no era el típico tío estándar de civilización que llegaba un tío. Ya está. Y tú luego le ponías, pues este es trabajador o le ponías de payaso para contentar al pueblo o lo que sea. Sino que decías, este es un civilizado normal. Este es maestro carpintero. Este es maestro algodonero. Este es no sé qué. Y luego estaba en la escala baja. Este es un pequeño criminal, un pet criminal de esos. Este es un sirviente de no sé qué. Este es no sé qué. Y claro, los sirvientes y la clase baja eran muy buenos. Bueno, muy buenos. Eran buenos en lo que es las labores manuales. Esto yo creo que esto en el siglo XXI no sale. Este juego no sale. No. El tema es que había colonos normales y luego por debajo de colonos normales había sirvientes escriturados que eran para labores manuales de campo, eran iguales, pero para labores más específicas eran peores. Y el tema es que todo el mundo tenía su puesto. Y había un momento en el que ya no solo era rayarte con las mercancías, sino que era rayarte con que cada persona en cada ciudad estuviera en su puesto adecuado. El maestro carpintero lo podías poner a sachar patatas, pero iba a dar lo que un colono normal. Pero si lo ponías a hacer madera, aquello era la hostia. Entonces había un momento que te volvías loco transfiriendo población de un sitio a otro, enseñándoles cosas, porque los tíos podían aprender. No solamente es que vinieran hasta de cierto Europa. límite, ¿no? Hasta cierto límite creo que era, ¿no? Podían aprender. No, había unas escuelas que les ponías a un tío simplemente a enseñar a los demás a aprender esto. Y sí, pero quiero decir, un petty criminal, por ejemplo, creo que no podía llegar a ser un maestro petty criminal. No, podía llegar a ser colono libre con el tiempo. Y era una escala. Estaban los esclavos, sí. Los petty criminals, bueno, esclavos no había petty criminals, no podía haber esclavos. Hubiera sido una locura. Había petty criminals, sirvientes escriturados, que esto era la peña que mandaban a América en plan, te pago el viaje a América, pero durante 10 años vas a ser un campesino que va a trabajar para mí. Y hasta que se compraba su libertad y el tío tal. Y luego, colonos normales. Y luego los colonos normales eran los que podías convertir en especialistas en algo. Y era, bueno, te aprendían solos, ojo, ¿eh? El juego te permitía que con el tiempo, el tío en un momento te decía, pues llevo tanto tiempo haciendo aquí no sé qué, que me he convertido en un maestro granjero. Y ya está. Sí. Pero luego lo bueno era que los indios ibas a hablar con ellos y te enseñaban cosas y el tío mejoraba con estas cosas y tal. Era por un lado la capa de las mercancías y por otro lado la capa de ordenar tus recursos para producir el máximo posible. Sí, sí, porque además que, ya digo, el motor económico del juego donde tú sacabas dinero era, por ejemplo, tú encontrabas un sitio que era rico en plantas de tabaco, ¿no? Que ponías un tío ahí a cultivar tabaco y en vez de 2, pues te daba 4, 6 o 8, dependiendo de los modificadores, te daba unas pasadas de tabaco y decía, de aquí saco no sé cuánto de tabaco con uno. Pues me hace falta el maestro tabaquero que convierta esto, porque esto lo puedo vender por 5, ¿no? Al rey. Porque había un valor que iba variando, que eso luego hablaremos. Pero lo vendías a 5, pero si tú lo procesabas eso y lo convertías en cigarros, en vez de a 5 lo vendías a 15. Y decías, hostia, esto es lo que me interesa a mí. Claro, tú ponías a toda la población de una ciudad a hacer rulos de tabaco allí a saco paco, como si no hubiera mañana, vaya. Y era una parte que decías, meto un tío aquí, pero a este tío le tengo que dar de comer, a este le pongo de maestro carpintero, a este le pongo de no sé qué, voy construyendo, voy mejorando los edificios, porque también la tabaquería la podías mejorar y ponías en la tabaquería al maestro carpintero y el tío era una fábrica de hacer cigarros él solo, vaya. Claro. El motor económico del juego era brutal y además incluso había 2 conceptos extras, aparte, que esto ya es de cosas que yo creo que no he visto en casi ningún otro juego, vaya. Pero luego había otros 2 conceptos que eran muy interesantes, que era la plata, que era un mineral que sacabas a lo bruto, ibas a una mina, había una mina de plata, ponías al experto picador de plata, te empezaba a sacar lingotes de plata y a saco, lo montabas en el barco, lo mandabas a Europa y eso era un dineral, vaya. Y eso era en burro, eso no había ni que manufacturarlo ni nada. Claro, simplemente lo sacabas, lo metías en el galeón y venga, para Europa. Y luego había otro concepto también, que a mí también eso al principio, yo creo que esa es la mecánica que más tardé en entender cómo funcionaba, que era la de los caballos. O sea, allí no había caballos, pero si tú traías un caballo o 2, empezaban a comer comida y empezaban a salir más caballos y claro, los caballos que parecían una chorrada,
era una cosa que al final el juego era la diferencia entre tener tropas cutres o tener tíos montados a caballo, que era... Pero eso te llevaba un tiempo desarrollar. Podías comprar caballos a mansalva en Europa, o podías traer unos poquitos, empezar a darles de comer y en todas las ciudades, venga, a sacar caballos allí a Tenía que sobrarte comida, era la comida que te sobraba, era la que iba para los caballos. Entonces era en plan de, yo tengo aquí 2 caballos. Entonces, ya, una cosa que solías hacer es que te venía el tío, el guerrero montado, el dragón, lo desmontabas un turno para que en vez de 50 caballos hubiera 52, y una vez que hubiera 52 lo volvías a montar, se iba, y luego ya eso, que fuera generando caballos con el tiempo. Sí, sí, porque además otra de las mecánicas chulas, porque tú dices, te venía el dragón te venía si lo tenías, porque sí, bueno, partidas que el dragón era una fantasía de ciencia ficción, sobre todo, y esto me hacía mucha gracia porque esto era muy relevante al nivel de dificultad en que tú jugases, ¿no? Que era la mecánica que cuando tú llegabas a Europa, con tu tabaco, tu tal, tú desembarcabas, bajabas el dinero, tal, y ahora podías hacer 2 cosas. Bueno, podías traer mercancías, que te venía el precio abajo, siempre el precio siempre estaba abajo, podías traer mercancías en bruto, pues tipo mineral o tipo lo que te hiciese falta, ¿vale? Siempre había un precio de venta y un precio de compra. Pero luego había una mecánica que tú cogías gente, porque de aquí no salía la gente de, salvo los indios, que ahora lo vamos a hablar de ellos, los nativos, pero de aquí no te salía la gente normalmente de la nada, como en la civilización, sino que el ¿cómo se llama? Había una forma, ¿eh? Había, cuando acumulabas 200 de... Bueno, sí. De comida. Era un rollo que para el final del juego sí, pero al principio ni de broma. No, al principio ni de broma, porque tú al principio, como sacaba gente, llegabas a Europa con el barco y en cada barco metías a un par de tíos y lo que hacías era que podías elegir una lista y decir, quiero el maestro carpintero, y al lado te ponía el precio. Y era carísimo. Que era una pasta. Carísimo. Te venían 3 tíos al azar. Eso, o te venían 3 tíos en el muelle y decías, bueno, de estos 3 cojo a este. Venga, para adentro. Y dependiendo del nivel de dificultad que jugases, te podían venir gente, pues maestro carpintero, maestro no sé qué, o si jugabas un nivel de dificultad un poco alto, yo creo que era así, yo por lo que notaba, todo lo que había en el muelle eran petty criminal, indenture serva, era toda la morralla matralla que había en el... Que era como sucedió, en verdad. Pero esa mecánica era súper curiosa de dónde sacabas la gente, ¿eh? Sí, sí. Tenías que producir, había un concepto que eran las cruces, que producías libertad religiosa y eso atraía a más gente y hacía que venían más rápido. Entonces, claro, tú empezabas a producir cruces y te llegaban 3 al azar y decías, bueno, pues este que es el menos malo, o este no me vale de nada, pero ya me valdrá de algo, es un maestro que hace cañones. Pues cuando haga cañones en un futuro, pues ya lo usaré. Sí, eso era lo peor, cuando te venía un tío que era especialista en mosquetes. Y si los mosquetes no los voy a hacer hasta dentro de 6 horas, pero bueno, a este le pongo en el campo a hacer tabaco y ya está, chimpún. Sí, eso estaba muy bien. Incluso había momentos que tú te encontrabas a gente allí que era súper inútil, el petty criminal. Decía, mira, a este que le bendigan, le bendecían y le hacías misionero y decía, venga, al bote a llevar la palabra del Señor. La verdad es que el juego... Yo creo que esto no sale en el siglo XXI ni de lejos. Y sobre todo... ya son 3 capas que estamos hablando, que es la capa de la producción de cosas, luego el tema de los colonos que tengas que hacer, luego el tema de ganar la guerra de independencia. Entonces son una cosa y le metemos otra cosa por encima y otro concepto y aún quedan algunos. Sí, bueno, vamos a hablar ahora, yo creo, de los nativos, que es uno de los conceptos... A día de hoy más polémicos posiblemente, vaya. Sí, bueno, hoy yo no sé cómo saldría el juego tampoco. No, solamente con lo de los sirvientes y las clases sociales, que el problema de las clases sociales era ese. Había gente que eran maestros, había gente que eran profesionales, había gente que eran civiles y había gente que eran criminales, etcétera. Y ya solamente con eso ya tenemos una capa bastante polémica, pero ya es que lo de los nativos era la bomba, porque tú cuando llegabas al Nuevo Mundo, uno de los eventos que te pasaba era que de repente te encontrabas a los nativos. Encontramos a los nativos, ¿no? ¿Te parecía? Y en general, los nativos eran una gente súper enrollada al principio. En general. Digo en general porque... No, pero sí, es cierto. Llegaban, te regalaban cosas, aparte. Claro. Vamos a darte aquí un poco de tabaco, vamos a darte un poco de cosas, vamos a darte esto que no tienes, te lo damos. Y eran en plan de, joder, qué guay, qué bien. Claro, además te venían y te decían, te vamos a dar pieles. Te dan pieles y tú esas pieles se las vendías al rey luego y dices, joder, qué enrollados los tíos estos, tal. Incluso había un tipo de material que tú podías comprar, te podías traer del Nuevo Mundo, que eran los regalos, ¿no? Las baratijas, creo que baratijas. Las baratijas. Encantado. Es que esto es que, vamos, no van a cerrar el canal, pero te podías traer baratijas del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo, y se las regalabas a los nativos pues a cambio te daban cosas, podías comerciar con ellos y tal.
había una mecánica también muy chula, que era, podías coger a un petty criminal, a un serviente, a un tío de estos menor, por así decirlo, y le podías enviar al poblado indio, porque iba al poblado indio y les enseñaban una profesión de los indios, ¿no? Pues la peletería, el cazar, el no sé qué. Y salían unos tíos ahí súper chetados, con unas habilidades muy específicas, muy manuales, pero salían unos tíos muy chetados. Incluso había otra mecánica también, que es la del misionero. Tú mandabas un misionero al pueblo y normal, también depende cómo estuviese la situación, pero con el paso del tiempo los iba convirtiendo y de allí iba saliendo gente que te venía al poblado. Que a veces era una faena también, porque te venía un indio y dices, joder, ¿ya qué hago yo con este? Si tengo ya el pueblo ya como un reloj, ¿sabes? Te venían conversos y eran como PT Criminals, los tenías ahí y no aprendían mucho, pero estaban ahí integrados y los podías poner a trabajar en el campo o en lo que tú vieras. Y es que todo lo de los nativos es otra parte del juego que bueno, ¿qué vamos a contar? No, y luego venía la parte dura de los nativos, que era sobre todo cuando los tenías cerca, que era cuando, porque tú tenías como un nivel de relaciones con los nativos, ¿no? Y cuando al principio estaba muy bien, pues ellos te regalaban, tú podías llevarle a gente que te enseñe, etcétera, etcétera, pero con el paso del tiempo, la relación A medida que te extendías, ibas creando nuevas ciudades, eso les iba generando alarma. Era un sistema cojonudo para lo que era. Entonces, tú creas otra ciudad, creabas otra sociedad, la primera no pasaba nada, la segunda tampoco, pero había un momento que los nativos te decían, oye, esto se está yendo de las manos, aquí has ocupado todas las tierras y tal. Y tú decías, joder, es que son mis tierras. Como decía un colega mío que jugaba Civilization, decía, joder, qué mala suerte que hayas tenido que colocar tu capital al lado de mi petróleo. Pues esto era lo mismo. Sí, claro. Y había una mecánica que si, por ejemplo, la ciudad nativa estaba muy cerca, te aparecía en el mapa unas casillas que no podías usar porque se las estaban usando los nativos. Pero tú podías poner al tío ahí y decir, esto lo aro yo. Y te venían los nativos y decían, mira, a veces te decían, si me das tanto, bueno, si no... Pero al final la relación, por un proceso, además era lo mejor del juego, que era un proceso muy natural, ¿no? Muy que no había una mecánica súper dura que es que natural por tu propia expansión, al final los nativos pues son una molestia y hay que erradicarlos. Sí. Y la verdad es que eso era, y sobre todo había ciertas, que esto no lo hemos dicho, pero cuando tú empiezas el juego puedes elegir varios países, puedes elegir España, puedes elegir tal, y había algunos que tenían bonificadores para atacar a los nativos, para exterminar a los nativos, etcétera, etcétera. Había las dos formas. Había el español, que era el que le pegaba mejor a los nativos, y cuando intentabas jugar con el español, tú intentabas optimizar recursos, entonces ibas a conquistar a muerte, y si encontrabas a los incas, mejor, porque tenían más dinero. Y podías jugar con el francés, que era todo lo contrario. El francés generaba menos alarma en los indios. Entonces, si tú hacías unas reservas a un sitio en el que decías, ahí no voy a ir, pues te podías llevar con los indios. Y claro, los indios no eran un concepto, eran 9, 10 civilizaciones de indios. Entonces tú podías llevarte muy mal con unos, pero muy bien con otros. Y claro, esto era una locura. Sí, además es que lo de los indios era muy complejo, porque había diferentes tipos de indios. Estaban los aztecas, y era un poco como... Esto era también muy heredero de civilización, ¿no? Que tú llegabas allí y de repente te encontrabas a los mongoles y ya la que tengo liada, ¿no? Encontrabas a los franceses en la civilización y ya sabían más o menos la inteligencia artificial por dónde te iba a tirar. Y esto era un poco lo mismo. Llegabas a un sitio y te encontrabas a los aztecas y decías, bueno, dice esto va a acabar a hostias más pronto que más tarde. Pero lo bueno es que estos tienen la ciudad del oro esa, que tenía unas vagonetillas, cuando los aniquilabas del todo a los indios, salían unas vagonetillas de oro que las llevabas al Nuevo Mundo y aquello era mortadela en claro, bruto, vaya. Tú normalmente te llevabas un rollo de 500 monedas, 60 monedas, y de repente eran 5.600. Joder, de puta madre. Sí, llevabas un carromato de esos de los indios, de los nativos al Nuevo Mundo y aquello era el pedazo. De hecho, tenías que tener un galeón. Sí. Tenías que tener el galeón, que era el barco que no valía para nada, excepto, porque normalmente había otro barco que yo creo que eran mejores, pero el galeón era para llevar el oro de los indios y era la bomba, vaya. Sí, de hecho, te pasaba muchas veces, que a mí me pasaba, que era en plan de, es que el galeón cuesta 3.000 y no me lo he comprado. Y tengo aquí 5.600, pero no me lo puedo llevar a Europa hasta que me compre un galeón. Entonces, vamos a ahorrar para coser 3.000 para luego conseguir 5.600. Sí, no, el juego tenía muchas capas de esas, ya digo, el cómo tratabas con los nativos, el cómo
empezabas con una relación muy... Es que era muy dinámico todo. A mí era lo que me dejaba alucinado, que tú te los encontrabas al principio, joder, tío, más guays, tal, y luego según iba avanzando la cosa, esto es un problema, que no sé cómo lo vamos a solucionar. Otra cosa que era dinámica de la que no hemos hablado es del comercio con el Nuevo Mundo, porque aparte de todo esto, había un comercio dinámico en el que tú, pues yo qué sé, empezabas en Brasil, pues tenías azúcar, todo el azúcar del mundo, y vendías azúcar, vendías azúcar, vendías azúcar, hasta que en un momento el precio se desplomaba y ya no te compensaba vender el azúcar. Era en plan de, es que para hacer todo esto, antes me daban 500, ahora me dan 100, y es un lío. Y los precios bajaban y subían según lo que tú compraras de Europa y lo que vendieras. Y aquello era, bueno, aquello te volaba la cabeza. Había cosas muy caras que no te podías comprar y que cada vez eran más caras. Y a mí, joder, te llegaba a pasar incluso que tú cogías y producías azúcar para luego hacer rom, que era la versión avanzada, y vendía rom. Y, joder, vendía rom, vendía rom, vendía rom. Y llega un momento, el rom bajaba tanto que te compensaba más vender el azúcar directamente que producir más rom. Y con esto el juego te forzaba a extenderte, porque tú no podías depender de un único, no podías hacer colonizar Brasil y tener tú solo ahí. Necesitabas tener varios tipos de materiales para ir compensando cuando bajara uno, vender de otro. No, incluso a la hora de tú comprar, por ejemplo, al principio era muy habitual comprar herramientas, ¿no? Porque las herramientas al principio te hacían mucho, te aceleraba mucho el juego, porque decías, quiero romper esta parte del bosque o quiero hacer este tipo de casa o quiero hacer tal y me hacen falta herramientas. Al principio era habitual comprar un poquito de herramientas, luego empezaba a subir el precio súper rápido y era inviable. O comprar mosquetes también, porque había un momento también que decía, voy a comprar unos mosquetes porque están muy baratos ahora. Eso era más... Es que los mosquetes era muy complicado porque era un proceso de 3 partes en vez de 2. Tenías que extraer mineral, con el mineral tener un tío que hiciera herramientas y con las herramientas tener otro tío que convirtiera las herramientas en mosquetes. Entonces era 1 más 1, eran 3 pasos y era muy complicado al principio poder hacer nada así. Sí, pero y las herramientas es que era súper versátil porque te permitía cogerle a un señor, ponerle herramientas y que hiciera carreteras, que arara los campos, que produjera todo más. Y luego también las necesitas para construir edificios. Hay edificios que eran en plan de, esto quiere 200 de madera, pero también quiere 20 herramientas. Y te faltaban las 20 herramientas y no podías completar el maldito edificio. Y era en plan de, me cago en la leche. Sí, pero los mosquetes al final no vendías ni uno. Y era un proceso que había que hacer sí o sí. Sí, sí. Al final no podías hacer una revolución solo con mosquetes comprados de Europa. Tienes que producirlos tú. Claro, porque una de las mecánicas del juego que tampoco hemos explicado es que tú, por ejemplo, tenías un tío que era un sirviente o un lo que sea, un colono normal plano, ¿vale? Tú a ese colono le ponías, me parece que eran 20 caballos o 50 caballos, no me acuerdo cuántos eran, y ese tío lo convertías en un scout. Si a ese tío le dabas 20 caballos y 50 mosquetes, ese tío pasaba a ser un dragón. Bueno, se llamaba dragón, pero luego pasa a ser un colonial, no sé cómo se llamaba. Sí. Pero si le ponías 50 mosquetes, era un rifleman, era un tío con... O sea, dependiendo de los materiales que tú... Si le dabas 20 picos, se convertía en un pionero, un pioneer, de esos para picar en la mina, para hacer carreteras, y cada vez que picaba gastaba 20 herramientas. Quiere decir que dependiendo de lo que tú le dieras al tío ese, le convertías en algo, le convertías en otra profesión diferente, que no eran veteranos, porque luego también existían los grados de el scout profesional, el militar profesional, el pioner profesional. O sea, que lo hacían mejor, lo hacían más rápido, atacaban más, etcétera, etcétera. Es que el juego era complejo en todos los aspectos. Y todo era dinámico, porque todo se hacía, si tú tenías un tío que le ponías unos mosquetes, llegaba un momento el tío aprendía a ser un soldado profesional. Entonces era en plan de, según lo que tú hagas y según cómo vayan las cosas, pues tú vas a tener unos especialistas que se van a ir formando en hacer esto que llevan haciendo 20 años, 30 años. Y era un proceso muy natural. O sea, de hecho, joder, explicarlo todo así en bruto es una locura. Pero si tú empiezas a jugar, todo tiene mucha lógica. Necesitas madera para construir edificios. Necesito azúcar para hacer esto y no sé qué. Las herramientas, esto. Era... Sí, hasta talar un bosque. Tal un bosque y ese bosque metía en la ciudad, pues... Madera. Porque era la madera que tú habías arrancado a la ciudad. Y era un proceso súper dinámico, claro. Ya, al principio decías cosas a lo locos, pero luego ya todo tenía sentido. Y bueno, luego esto desembocaba un poco, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco primero de los otros países que había, porque había países que tú te ibas encontrando también, porque tú jugabas con el español, jugabas con el francés, pero en un momento dado te los encontrabas a los otros, coño, los holandeses aquí. Y
tenía sus problemillas encontrárselo. Claro, es que había otras naciones europeas que hacían lo mismo que tú y que tenías que negociar con ellos, incluso podías comerciar con ellos, llevarte bien, pero llegado un momento ibas a tener los mismos problemas que tenías con los nativos. Se extendían por sitios que tú querías o por los que querías extenderte tú. Y claro, y aquí hay otro tema, que es el tema del rey. El rey con el que tú vas negociando, al principio te ayuda, pero poco a poco te va subiendo los impuestos. Y era muy divertido aparte porque tenía mensajes muy absurdos. De repente te llegaba una pantalla y te decía que me acabo de casar con mi 7ª esposa y me hace falta aquí impuestos. Entonces te voy a subir. Había un porcentaje de impuestos que iba subiendo a medida que jugabas la partida. Al principio empezaba con un 0%, un 10%, y iba subiendo. Había un momento que decías, me cago en la leche. Y luego el rey también en un momento te podía decir, mira, que le acaba de declarar la guerra a los holandeses. Y tú estabas de puta madre con los holandeses, que los tenías al lado, y de repente decías, me cago en la leche. Me la han liado aquí. Sí, sí, no, es que tú eras un miembro del país de turno. Y claro, podías llevarte bien con los holandeses, podías incluso comerciar con ellos luego, dependiendo de unas mejoras que pudieras ir sacando, y podías también meterte en la guerra con ellos. Es que era la bomba, vaya, la mecánica esa. Y el rey era la causa principal que desembocaba en la fase final del juego, que es que el rey te mandaba los mensajitos y te decía, te voy a subir los impuestos un 5%. Y siempre te mencionaba una mercancía, ¿no? Porque es que esto es no sé qué del azúcar. Y le decías, mira, a tomar por saco. Y le cogías y le decías que no quiero. Y no cogías la subida de impuestos y le tirabas el azúcar por la borda, como la tradicional tira de Boston, aquella del té por la borda, le tirabas las mercancías pero te bloqueaba la mercancía esa. Y decía, Ya no podías comerciar eso. Y había veces que estaba bien, era en plan de, bueno, me da igual esto, no quiero más esto. Pero a veces que te decía, mira, que se acabaron las herramientas, me tienes que pagar por las herramientas. Y decías, hostia, no puedo perder las herramientas aquí. Venga, 25% de impuestos. Y lo que subía no podía bajar. Entonces, en plan de, esto es el hambre mañana. Sí, no, había mercancías que tú decías, como me bloqueé esto, que es el 95% de mi economía, me voy a la ruina, con lo cual, pues a tragar. Había veces que te decía, te voy a bloquear el no sé qué. Decía, eso no hemos comerciado en toda la partida. Y te lo bloqueaba, pero claro, ya te bloqueaba esa. Y todo esto desembocaba en que poco a poco la situación con el rey era más insostenible, ¿no? Y de hecho, en cada ciudad había otro recurso que se generaba, que era, pues igual que las cruces servían para traer más gente al Nuevo Mundo, había otra mercancía que era las campanas de la libertad que tú generabas. Y podías poner a gente en las periódicos, podías poner a gente, había expertos generando campanas. Sí, los Statesman con su gorrita, con su, ¿cómo se llama?, peluca y eso. Y esa gente generaba campanas de libertad. Lo que generaba era un sentimiento por la independencia, ¿no? Ojo, que era muy divertido porque esos señores no producían nada, no daban de comida ni nada. Había que darles de comer, pero lo que hacían era darte bonos para más adelante. Era muy tal. Claro, te iban dando campanas de la libertad. Con la campana de la libertad construías un poco lo que era el equivalente en civilización a las maravillas, ¿no? Que eran los personajes que ibas desbloqueando. Tú decías, cuando llegaban no sé cuántos campanas de la libertad, decías, elige uno de estos, ¿no? Me parece que te daba a elegir unos cuantos. Esta parte no me acuerdo. Te daba a elegir entre unos cuantos. Te daba a elegir unos cuantos, sí. Te decía, pues Benjamin Franklin, cada uno tenía una habilidad especial. Había unos que te permitían mejorar con los nativos, había otros que te permitían mejorar con Europa, había otros que te permitían... Era de todo, eran bonificadores. Y había veces que estabas en alguna cosa y decías, joder, qué bien me viene este. Y pillabas a ese, podías comerciar con... Había uno que te permitía, creo, comerciar con los europeos, con lo cual se te empezaba a cambiar un poco la partida preparándote para la batalla final, que era el momento en que decías, mira, cuando llegabas a no sé cuántas campanas, ya te daba la opción de decir, firmamos la independencia y declaramos que este país es independiente y tal y cual, ¿no? Y había un rollo muy chulo también, que es que tú tenías un porcentaje, con las campanas que ibas produciendo, tenías un porcentaje en cada ciudad, de cuánta gente era Tory y cuánta gente era pro independencia. Y el juego hacía un rollo por el cual siempre molaba, había que intentar ser lo menos sirviente y menos Tory posible. Porque cuando llegabas a un porcentaje, a más de 50 o así, aumentaba la producción. O sea, cuando tenías mucha gente que quería la independencia, producías más. Y al revés, cuando metías en una ciudad mucha gente muy de golpe, o sea, pues a lo mejor metías 5 personas y te bajaba mucho el porcentaje por independencia, los tíos producían menos. Y entonces era en plan de, es que yo no quiero yo necesito meter un tío nuevo aquí, pero este tío que meto aquí
igual me fastidia el porcentaje Sí, porque es un Tory de mierda. Porque es un Tory y este tío pues no trabaja como nosotros. Sí, sí. No, eso y está, claro, tenías que ir generando esto hasta tener al mínimo un 50%, que es lo que te permitía declarar la independencia. Sí, y además llegaba un momento en que la gente te lo pedía, porque te salía un cartel todo el rato, mira, hay que declarar independencia, y tú decías que no, cara, no, hubo un momento que estoy ahora que tengo que hacer unas cosillas antes. Eso estaba muy bien también, el momento. Y llegaba un momento ya en el que declarabas la independencia, y en el momento en que declarabas la independencia, de hecho, según iba pasando la partida, te iban llegando mensajes de el rey incorpora nuevas tropas, ¿no? Porque yo creo que cuanto más tardases en declarar la independencia, más tropas te tenías que enfrentar luego, ¿no? Sí. Llegaba un momento en que tú lo declarabas y en ese momento se cortaba toda la relación posible con el nuevo mundo, o sea, con el antiguo mundo, con Europa, se cortaba toda la relación y en ese momento te empezaban a llegar barcos y barcos y barcos del rey con tropas, unas tropas que daban una candela que no veas. Oye. Y jugabas la guerra de independencia por completo con lo que tú hubieras generado ahí en la partida. Sí. Además, un detalle muy curioso que es que cuando tú estás jugando al juego, tú, por ejemplo, atacas a un indio está en una montaña, pues tiene un bonificador de defensa de no sé qué, de no sé qué, ¿no? Es toda la partida, típico juego de civilización de toda la vida. Es decir, tú atacas a un tío que está en una montaña y ese bonificador es para lo suyo la defensa del atacar. Y en ese momento en que tú declaras independencia, te dices, atención, las reglas del combate cambian. Y a partir de ahora tú puedes hacer emboscadas a los Tories, ¿no? A los casacas rojas les puedes hacer emboscadas. Y era el bonificador de defensa del tío cuenta para tú, si tú le atacas a él, en vez de contarle como defensa, te cuenta como... Y claro, te partía todo el culo porque decía, coño, le voy a atacar a este aquí, que esto es un terreno ideal de emboscada, bueno. Y te contaba el bono para atacar. Y era la bomba, vaya, cambiaba totalmente, hacía la guerra de guerrillas esa típica que hacían los revolucionarios. Sí. Y con esto con un... Claro, es que estamos hablando de este juego, pero esto era todo con gráficos pequeñitos y unos pixelillos. Y era súper curioso que los pixelillos estos eran 4 cosas, pero se reconocía todo perfectamente. Tú veías el color normal, pues va sin nada. El maestro leñador, pues ese tío va con una casaca roja, un gorrito ahí de leñador y tal. Y eran 4 píxeles, pero se reconocía todo al instante perfectamente. O sea, ahora lo tenías preparado, sabías perfectamente dónde estaba cada cosa en cada interface, era una maravilla. Sí, la verdad es que sí. El terreno era para mí lo más complicado siempre de diferenciar, sobre todo hay algunos terrenos que parecen todos iguales, pero sí que es verdad que los personajes eran únicos. Me decía, este es el maestro tal, este es el maestro soldado, porque la casaca suya es azul en vez de ser tal. Incluso en el momento en que declararon la independencia, tus tropas y las de ellas cambiaban los nombres, cambiaban los... Era espectacular. Y en el momento en que tú lograbas defenderte de los ataques y matabas todas las tropas del rey y tal, pues ya te hacías la independencia, se acabó la partida, te da la puntuación, etcétera, etcétera. Y aquí acababa el juego, pero es que era todo un recorrido desde el inicio, que empiezas con un tío y metiendo gente y tal y cual, hasta que te haces independiente. Y todo para llegar al final y tener que llegar al final, fijaros el concepto, tener que llegar al final con un montón de caballos, un montón de mosquetes, tienes que tener los almacenes a tope, tienes que tener dinero para sobrevivir, tienes que tener comida, tienes que ser independiente económicamente. Y para prepararte, sacar a todos los tíos, porque además me acuerdo que en aquel momento decían ni tabaco ni nada, aquí todos soldados, cada uno un mosquete, venga, todos por la puerta, ¿sabes? Tenías una foto final, al final de la partida, te hacían una foto con todos los colonos que tenías, en pequeñito, en toda la pantalla, y veías y era un mogollón de gente. Entonces, joder, yo empecé con un tío y aquí hay 80.000 personas. Y te daban, como el rollo típico de Sid Meier, te daban la opción, bueno, te decían al final, con todo esto que has hecho, le hemos puesto tu nombre a una serpiente venenosa, si lo hacía muy mal, a un no sé qué, a un no sé cuánto, al continente, al país, al no sé qué. Era una maravilla. La verdad es que el juego estaba muy, muy bien, era un juego muy profundo y era un juego como nunca habíamos visto, porque si el Civilización en su época fue súper novedoso, es que el Colonización ya, con las mecánicas económicas que traía nuevas, con la mecánica, con el final de partida, con el que tú ibas a un objetivo de partida, ¿sabes? Eso es una cosa que yo ayer estuve pensando. El Colonización no deja de ser un juego de logística, de estos de pick and deliver, de llevar cosas a un sitio y otro. Y esos juegos a mí me pasa siempre que van de más a menos. Tú empiezas a jugar un Cryon Rail o un juego de estos de trenes o una cosa así y al principio mola mogollón. Tienes ahí muchas opciones, voy por aquí, voy por aquí, voy por acá. Pero al final de partida ya está todo vendido. Tú sabes a dónde vas y no sé qué. Y el Colonización tiene algo que es que cuando llega al final de partida tienes un objetivo que es
declarar la independencia y ganar una guerra de independencia. Entonces tienes todo el rollo logística, pero que luego va a servir para algo. Y eso es lo que hace que funcione muy bien y que el Sí, final de juego sea divertido. sí, tienes un final de juego, claro, no es sumar puntos, sumar puntos, sumar puntos, sumar dinero, y al final, oh, ¿qué dinero tengo aquí? Pues al final el dinero no es que sea irrelevante, porque el dinero también era muy importante, porque al final podías contratar mercenarios con eso y podías hacer muchas cosillas, pero eh, podías incluso, si te llevabas bien con otros países, te venía gente, ¿no? Te venían los franceses a ayudarte, ¿no? El dinero al final sí que servía, pero era una cosa menor, ¿no? Era como al final, pues todo el azúcar este que tengo, pues no me vale para nada. Con lo cual, llegaba un momento en que tenías que desmantelar toda tu producción, venga, mosquetes a todos, caballos a todos, y todos a la guerra, y todos aquí a pegar tiros, y se acabó. Vaya. Además era súper real, no súper real, pero quiero decir, está súper temático, porque tú, por ejemplo, decías, llegan los barcos del rey. Los barcos, bueno, pues los dejamos ahí, porque meterte contra los barcos era una locura, vaya, te metían unos cañonazos los Manowar aquellos que venían. No, es que era un tipo de barcos que tú no podías producir. Tú podías producir hasta una fragata, pero el Manowar era mejor todavía. Entonces, hundir una fragata era... Con lo cual tú estabas ahí en tierra y cuando desembarcaban, venga, desembarcar, venid por aquí, venga, y ¡pum! Y les machacabas. Y intentabas ahí hacer todo lo posible para machacarles, vaya. Era jugar un wargame, pero un wargame en el que lo estabas jugando, en donde habías tenido todo un rollo de logística antes, en el que habías tirado horas, haciendo carreteras, haciendo historias, que luego al final te iban a servir como escenario de otra cosa. Y eso era lo que a mí me rompía la cabeza la partida. Era genial. La verdad es que este juego... Pero luego hubo una reedición, ¿no? Que era del... No sé qué año fue, ¿no? Creo que lo tengo aquí, pero no sé en qué año fue, pero hubo una reedición del juego, lo llamaron Civilización Colonización 4. Bueno, yo me lo compré, pero no jugué mucho. La verdad es que yo la jugué diferencia... un tiempo y al cabo de un tiempo volví a jugar al antiguo. Después de jugar al nuevo, hubo un momento que dije, no, esto no es lo mismo. Está bien, si alguien está escuchando este podcast y quiere jugar con Colonizator, yo le recomiendo que juegue al nuevo, mejor, para que se haga la idea, pero porque el otro es muy hardcore. Pero vamos, que a mí no me consiguió captar el mismo rollo. Le faltaban ahí alguna cosilla. La inteligencia no era lo mismo. La música, bueno, es que la música... Escuchaba el otro día un podcast de los de Tribu de Bajear y el tío comentaba precisamente esto. Decía, jugar la versión moderna del Colonization y es que en cuanto escuché la música, que era música parecida a la del Civilization 4, orquestal, no sé cuánto, como vienen historias, y no tenía nada que ver. De la música no hemos hablado, pero en la música eran unos midis de la época, súper sencillitos, y que eran todo adaptaciones de canciones de folk americanas, o había de todo, había bluegrass, había tal, y eran unos midis súper chulos que te ponían, pero vamos, yo es que puedo silbar todas las canciones del Colonizator a base de escucharlas. Y eran muy chulas, estaban muy bien escogidas. Para la época era la hostia. De hecho, yo te lo he enseñado alguna vez, hay una lista de YouTube que lo que hace es coger todas las canciones tradicionales de ahí y ponerte, o sea, te ponen vídeos reales de las canciones. Y yo eso me lo he escuchado y me he pasado, pero una noche entera escuchando eso y diciendo, hostia, esta canción, que era un MIDI que me sonaba en la cabeza, que me lo sé de memoria, resulta que es una canción de folk, de unos tíos y tal. Joder. Sí, no, la música era súper icónica, era lo que más eché yo de menos en el reimplementación esta que hicieron. Sí. Si alguien juega la versión moderna, que le quite la música, pone la playlist esa de YouTube y la deja de fondo. Yo creo que hay un mod incluso, hay una manera de meter la música antigua en el juego nuevo, ¿eh? Porque yo creo que en su época creo que incluso lo conseguí hacer porque había una manera de hacerlo. Vaya, metías unos WAVs en una carpeta, no sé qué, y te cambiaba la música, ¿eh? Que eso también, lo que pasa es que esto pedirle a alguien que lo haga me parece un poco locura, pero la música era súper icónica, como tú has dicho antes, los gráficos también eran súper icónicos, también muy detallados, todo tipo pixel art, porque en aquel momento el Civilización eran todos los muñequitos así enanitos y parecían todos iguales, las tropas y tal, pero aquí es que tenían que diferenciar las clases y estaba súper bien hecho. A mí es un juego que la verdad es que en su época me enamoró y siempre he pensado que es un gran juego. A mí me gustaba incluso más que el Civilización por el tema de que tenía un objetivo, ¿no? Que tú ibas a hacer una cosa. Civilización era un poco más mundo abierto, ¿no? Ibas haciendo lo que te daba la gana. Y sobre todo me gustaba mucho el motor económico que tenía. El compro esto, manejo esto, manufacturo esto y me tengo que ir preparando para un objetivo de futuro. Que es pero tenía un objetivo. Todo lo que hacías en manufactura tenía un objetivo. Tú hablabas hace poco del Factorio este. Factorio este yo no sé qué objetivo tiene, pero al final se va complicando y lo que queda es la complicación, por hacer el rollo y al final habrá un objetivo, pero no creo que sea un rollo. Pero aquí era un rollo de que, y al final juegas otro juego, juegas un wargame, que va de otra cosa y tienes que cambiar tu producción a precio para que sea una historia, luego al final de otra
y tenerlo todo ajustado y ser súper eficiente para ganar una guerra. Y eso era... se quedó descansado el tío, que lo pensó, vamos. Sí, la verdad es que Brian Reynolds el trabajo, por eso digo, yo decía al principio que me parece que de un tío que hizo un mapa y tal igual y moviendo una fichita y le dijeron, oye, pues vamos a sacar aquí el tema de la colonización y la revolución, y la independencia y el motor económico y los nativos y las clases sociales y todo. Decía, pero tío, esto es imposible que este tío lo tuviese en la cabeza. A mí me parece imposible, vaya. No sé. En fin, creo que no hay mucha más cosa que añadir, ¿no? ¿Tú tienes algo más que...? No, yo creo que aquí ya estamos. Hay versiones también, por cierto. Hay gente fans que se ha currado mods para jugar el Free Call, creo que se llama, que es una especie de versión con perspectiva del Civilization 2 para seguir jugando. Yo los probé alguna vez y no es tan mal, pero les faltaba desarrollo. Y ayer lo vi y la última versión es de 2015 o así, así que no creo que hayan avanzado demasiado. Sí, creo que el proyecto se ha abandonado, sí. Es curioso porque realmente, si me dijese alguien, recomienda un juego moderno que sea con este aire, ¿no? De este estilo, que sea como esto. Yo es que no podría recomendarle nada. No creo que haya un juego que ni entre dentro del motor económico así del estilo, ni entre dentro del tema social, ni entre dentro de los nativos, ni tenga un objetivo. Es que no se me ocurre ningún juego. Y que aparte es que todo está muy bien ajustado, porque está integrado todo esto con el mercado dinámico, con el tal. Es que es... Bueno, yo creo que se ve muy claro que por qué nos parece una obra maestra. Creo que se ve muy claro por qué nos gustó tanto en la época, por qué nos sigue gustando. Yo creo que es uno de los pocos juegos retro que tengo comprados en Steam. Sí, yo lo tengo comprado y el día que me dé la venada me lo juego, que yo encantado. O sea, y no lo puedo decir todo con todos los juegos retro, porque hay juegos que he jugado muchísimo en su época y que ahora los voy a jugar y digo, no doy para ponerme a jugar a esto. Sí, incluso hay un juego como el Civilización que tú puedes decir, bueno, el Civilización estaba muy... Sí, pero puedes jugar el Civilización 6 o 5 o 4 o el sabor que más te guste. Pero de este estilo, así de este tipo, es que es imposible. Yo ya digo que no podría recomendar ninguno, de verdad. En fin, yo creo que lo dejamos aquí entonces, ¿no? Sí, ya hemos hecho recomendación. Sí, yo creo que el juego está muy chulo. Si tenéis alma de gamer antiguo y no os molestan los gráficos antiguos, podéis echarle un tiento con este pequeño tutorial que os hemos hecho. En la época no había YouTube, no podíamos ver vídeos de gente jugando, ni trucos, ni nada de nada. Aprendías porque otro te lo explicaba, porque si no... Le preguntabas a otro, ¿y cómo hago esto? Pues le pones 20 herramientas. ¡Ah, hostia! Pues, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo? Oye, que los nativos, pues mira, compras unos cañones en Europa, que esos son mano de santo contra los nativos. Y así era como aprendías, ¿no? Por eso digo que con esta pequeña introducción creo que te das un adelanto y con esto, si queréis alguno, os atrevéis. Desde luego, por mi parte, la recomendación más alta. Vaya. Sí. Bueno, Roy, muchas gracias por venir. Nada, hasta la siguiente. Hasta la siguiente.